Estimada comunidad de CD Center, el gusto y el placer de saludarles. Continuamos con todo este ciclo de clases de ciencias sociales. Hoy tenemos un material bastante interesante dentro de lo que es la formación de conocimientos, un material que es importante porque de una u otra manera nos permite entender lo que somos como sociedad, el desarrollo económico, el desarrollo productivo. Dentro de las pruebas de uno de los temas más afamados, es decir, uno de los temas que más suelen tomar. Esta clase está dirigida por el profesor Diego Pérez, docente de Historia y Ciencias Sociales dentro de CD Center. Así que bienvenidos a esta clase. Bueno, el tema es modos de producción. Quiero hacer igualmente una introducción. ¿Qué implica modos de producción? Nosotros hablamos de modos de producción, tiene que ver en las formas o mecanismos en que los seres humanos han generado o han acumulado riqueza. ¿Sí? Han generado trabajo, han desarrollado producción. Como ustedes saben, desde los inicios del ser humano ha visto, digamos, en el trabajo una actividad, digamos, que es necesaria, que es clave, primero para la subsistencia, porque si nosotros lo vemos desde la sociedad primitiva, el trabajo era una forma de subsistencia. Pero bueno, luego se fue complejizando mucho más. Luego el trabajo se vio, como una forma de progreso, como una forma de desarrollo, y luego en aspectos más críticos, ¿no? El trabajo de manera más crítica como una forma de explotación, una forma de acumulación de riqueza. Y yo trato un poco de interpretar por qué es que este tipo de temas les toman también dentro de la universidad. Y es que, a ver, ustedes cuando cursan la universidad tienen un objetivo, que es justamente ir a trabajar. Entonces, si uno entiende estas dinámicas en relación al trabajo, a la producción, puede entender de mejor manera en qué situación se encuentra, ¿no? Puede entender de mejor manera las dinámicas laborales, los derechos laborales y entender también lo que es el país. De una u otra manera entender por qué Ecuador se ha atascado en cuanto a su matriz productiva, por qué Ecuador es un país industrializado, pero en una etapa bastante, digamos, previa, por decirlo de alguna manera. Entonces, el concepto de modos de producción es muy interesante desde un punto de vista, como les decía, académico, que es lo que les van a hacer las preguntas de qué es modo de producción, los tipos de modos de producción, la lucha de clases y demás, pero también desde un punto de vista pragmático, por decirlo de alguna manera, es interesante porque nos permite entender quiénes somos. Por eso es interesante. Bueno, veremos la definición de modos de producción, las características del modo de producción y obviamente los modos, ¿sí? Aquí lo importante es que si hablamos que los modos de producción son las diferentes formas de hacer economía, significa que hay diferentes modos de producción. Vamos a ver cómo se han desarrollado históricamente. Bueno, entonces, ¿cuál sería la definición? Básicamente los modos de producción se definen como las formas y mecanismos de producir y acumular riqueza. Vamos por partes. ¿Qué significa producir riqueza? Producir riqueza tiene que ver con las diferentes formas, mecanismos creativos que ha hecho el ser humano para desarrollar conocimiento, desarrollar productos, desarrollar ropa y demás. Entonces, a eso se entiende como producir, como esa acción activa de generar cosas. Entonces, si uno ve la historia, siempre el ser humano ha estado en esta necesidad de producir. Y eso ya lo vamos a ver en diferentes etapas históricas. Ahora, ¿qué es lo crítico? Y realmente lo que llama la atención de los modos de producción, ¿cómo uno puede entender la acumulación de riqueza también? A ver, estarán de acuerdo conmigo, y esto lo pueden leer en la actualidad, que el acceso que las personas tienen a los recursos para producir riqueza no es el mismo, ¿sí o no? Porque si no, ciertos grupos no vivirían tan mal y ciertos grupos no vivirían tan bien, con absoluta riqueza. ¿Qué significa? Que vivimos en desigualdad. ¿Y por qué se produce esa desigualdad? Porque históricamente ese acceso a los recursos y por ende esa posibilidad de producir riqueza la han tenido grupos específicos, grupos particulares. Muchos me dirán, profe, sí, yo he escuchado que le ponen el nombre de élites, ponle el nombre de élites. Profe, los burgueses, ponle el nombre de burgueses. Hoy en día serían los empresarios, ponle el nombre de empresarios. Entonces, esa distribución desigual o inequitativa de la riqueza es lo que hace que este concepto de riqueza se critique tanto. Y que en las pruebas les pidan también esa visión, ¿no? Esa visión crítica en relación a lo que es la acumulación de riqueza. Entonces, el modo de producción per se, o sea, en sí mismo, es muy interesante porque nos habla de esa actividad del ser humano. Pero ¿dónde está el aspecto crítico? Que a mucha gente le llama la atención, le molesta y por eso es que protesta, se moviliza y demás. Porque ha habido una acumulación que no es equitativa. Y eso en las preguntas también les piden tomar en cuenta.
Finalmente dice, también nos dan una idea de las relaciones de producción dialécticas. Esto es interesante. A ver, la producción, lo hemos dicho varias veces, lo hacen las personas, lo hacen hombres y mujeres en relaciones desiguales. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que las clases sociales están peleadas, pues. Porque hay grupos que son los que tienen acceso a la riqueza, dominan la producción, digámoslo así, y hay otro grupo que no es más que un operario. Se encarga de trabajar para estos grupos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en muchos ámbitos de la historia, en muchas etapas históricas, esta relación ha sido más que injusta, incluso violenta. Por eso es que históricamente luego hablamos de los derechos laborales. Hablamos de la matanza de Chicago Obrero, se celebra el 1 de mayo. Es porque estas relaciones entre empleador y empleadores, perdón, entre empleados y empleador, no ha sido, digamos, una relación sana, una relación limpia, al contrario. Ha sido una relación, digamos, bastante injusta. Podemos decir incluso hasta ahora. ¿Ya? Entonces, hago este énfasis en la definición, no es que me esté desviando, sino que dentro de las preguntas les piden esta visión crítica en relación a los modos de producción. No solo que ustedes sepan lo que es mercantilismo, capitalismo, social, es perfecto, pero dentro de las pruebas sí les piden un poco más de profundidad y de crítica sobre todo. Estos son los diferentes modos de producción que se han desarrollado históricamente. ¿Por qué el nombre de proceso? Porque cada uno de estos también es un proceso. No es que estos modos de producción se montaron a la noche a la mañana, no. Para llegar, por ejemplo, al capitalismo es la suma de un montón de modos de producción, ideologías previas. Tuvieron como 1000, 2000 años. Ahí llegamos al capitalismo recién. Para hablar de socialismo, que es una postura reaccionaria en contra del capitalismo, debieron existir 2000 años de experimentación de modos de producción. Por eso hablamos de proceso. Si vemos históricamente, y esto quisiera ver si ustedes están atentos, ven que sociedad primitiva está en negrita. Muchos dirán, profe, es un error tal vez de tipeo, usted se equivoca al momento de pasarle diapositiva. No. Señalamos sociedad primitiva porque se le puede introducir dentro de modo de producción, pero ¿por qué está subrayada? Porque a excepción de sociedad primitiva, todos los demás modos de producción ya implicaban una estratificación social, que este concepto es clave que lo entiendan. ¿Qué significa estratificación social? Que estos modos de producción hacen que la sociedad se jerarquice, que la sociedad se divida. Personas más importantes, menos importantes. Dominadas, dominantes. ¿Por qué es que la sociedad primitiva históricamente se dice que es la única sin clases sociales? Porque se dice que en esta época cada uno desarrollaba las actividades por rol. O sea, no había esta necesidad de supremacía. No había una jerarquización, todos eran vistos como iguales. El consumo de recursos, dicen, era igualitario, el acceso a recursos era igualitario, vivían todos iguales. Por eso es que más adelante Marx, cuando le trataban como un loco, decían es inviable el socialismo y también el comunismo, Marx sostenía y decía, no, históricamente la sociedad sí pudo vivir de una manera igualitaria, no necesariamente atravesado por el capital o por las clases sociales. ¿Cuándo? En la sociedad primitiva. Ahora, el trueque, que es el intercambio de productos no todavía intermediados por una moneda, sino únicamente intercambio, pero desde el trueque hasta el capitalismo hablamos, e incluso dentro del socialismo, hablamos de clases sociales. Es decir, de una sociedad que está dividida, que está estratificada. El trueque en los primeros años del ser humano, antes de la historia, se puede decir que el trueque sería más o menos en la época prehistórica, antes del año 3000, eran las principales formas, digamos, de hacer economía. En Latinoamérica duró más tiempo, ¿sí? Por ejemplo, el esclavismo introducido netamente en lo que fueron las civilizaciones antiguas. Cuando ustedes ven esos grandes monstruos, ¿no?, de infraestructura de los imperios, que las pirámides de Egipto, que el Partenón, ¿quiénes lo construían? No lo construían los filósofos, pues. Lo construían los esclavos. Eso significaba que una forma de acumular poder y riqueza era mediante esclavos. A más esclavos, más progreso. Y desde acá ya se genera una clara división social, el amo versus el esclavo. Amo dominante, esclavo dominado, ¿o no? El feudalismo en la época medieval. La producción y la acumulación ya no se da por esclavos, sino por tierras. Eres poderoso mientras más tierras tengas. Y a partir de eso también se da una relación, digamos, conflictiva entre el señor feudal y el vasallo o siervo. Entonces vean cómo va cambiando la sociedad, ¿no?
En la época del feudalismo sí puedes tener esclavos, pero lo importante para generar progreso, para generar riqueza, es tener tierras. El poderoso es que tenga acceso a tierras y haga producibles esas tierras. Mercantilismo, ya un modo de producción más moderno. Últimos años de la época medieval, pero sobre todo moderno. ¿Quién era rico en esa época? El que logra acumular más metales preciosos. Por eso es que los españoles vinieron a este territorio. La hibridación, el mestizaje es una consecuencia no planificada. Lo que sí tenían en mente es vamos a explotar recursos en ese lugar, porque pensaban que aquí había recursos, sobre todo metales preciosos para explotar, y no se equivocaron. No se equivocaron. Después llega recién el capitalismo, que vendría a ser la acumulación de capital. ¿Ah? Dinero, como lo conocemos hoy en día. Bueno, o activos, ¿no? Porque es muy complejo el capitalismo. La acumulación de activos, la acumulación de documentos, la acumulación de casas, de rentas, es bastante complejo. Pero se entiende, ¿no? Ahora es poderoso el que acumule capital. Y a partir de eso se genera una nueva relación conflictiva, el burgués versus el proletariado. Históricamente el burgués explotador, el proletariado trabajador. Y obviamente se resiste a esa explotación del burgués y por eso manifestaciones, por eso protestas, por eso la necesidad de derechos laborales. Y finalmente el socialismo como una reacción, digamos, al capitalismo que busca, digamos, una forma más equitativa en la distribución de recursos, sobre todo desde el Estado. ¿Qué les parece esta introducción de modos de producción? Continuemos. ¿Qué es clave para el modo de producción? O sea, creo que está claro que los modos de producción no es que generan sociedades felices, ¿no? Que todos caminan cogidos de la mano. Al contrario. Lo primero que va a generar los modos de producción desde esta perspectiva que les decía de acumulación de riqueza es que las clases sociales históricamente se peleen, pues. Que es lo que ha pasado siempre. Desde el primer momento en que se produjo este proceso de acumulación de riqueza, va a haber un grupo que dice, a ver, esa acumulación, ¿por qué solo de ellos? ¿Por qué no accedemos nosotros también a esa riqueza? Entonces esto va a generar relaciones conflictivas. Y de ahí se generan las pirámides sociales. ¿Sí? La pirámide social es una herramienta muy interesante justamente para entender estas disputas entre clases sociales. Me dirán, profe, hoy en día Ecuador es una sociedad muy estratificada, pero por supuesto. Por supuesto, vivimos en clases sociales. De hecho, muchos de ustedes estudian ¿por qué? Generar rentabilidad, generar ingresos. ¿Para qué? Modificar o mejorar su situación en la clase social. Obvio que estamos estratificados. ¿Qué ideas podemos nosotros desarrollar a partir de la lucha de clases? Primero, los dueños de la producción eligen la forma de progreso y el estilo de vida. Quien tiene la riqueza manda en el mundo. Y no solo desde la perspectiva económica, social, cultural, política, ¿sí o no? El que tiene acceso a la riqueza y tiene riqueza pone las reglas del juego. Dice cómo vestirnos, cómo hablar, qué es lo importante, qué es lo fundamental, qué es lo esencial. Te define todo. Y eso ha pasado históricamente. Por eso es que el dinero te da poder. La sociedad tiende al conflicto, creo que esto está claro, ¿no? El mismo hecho de que existe una distribución inequitativa de la riqueza y de los recursos va a generar conflicto, porque te sientes que te están quitando algo que también es tuyo. La fuerza productiva históricamente ha sido excluida, sí, medio paradójico, ¿no? Que los que más trabajen, los que más se sacrificaron, por ejemplo en la época antigua, los que hasta arriesgaron su vida por crear esas pirámides, un trabajo tan complejo, tan sacrificado, sean los más excluidos. Y esto pasa hasta ahora. Personas que trabajan 8 horas diarias en fábricas, en sitios incluso peligrosos, no sean, digamos, los dueños de la producción, sino al contrario, sean los marginados. Esta es una de las grandes críticas que se hace al capitalismo, en realidad a los modos de producción a nivel general. ¿Por qué la fuerza productiva es excluida? Si son justamente los que dinamizan el trabajo. Es una de las preguntas abiertas que se tiene hoy en día. ¿Tienen ustedes la respuesta? Pónganla en sus comentarios. Cada estrato social defiende intereses particulares, sí. Pero a veces es difícil pensar que la sociedad, todos unidos, cogidos, es muy complejo. Porque si lo ven desde esta perspectiva de las luchas de clases y los modos de producción, como hay esta relación conflictiva entre grupos sociales, cada uno va a defender sus intereses a la final. ¿Sí? Cada uno defiende lo suyo y a su grupo. Y de esto se puede evidenciar las diferentes revoluciones, las diferentes conquistas y demás. ¿Ya? Todavía la historia nos debe un proceso social, digamos, totalmente inclusivo para todos. Todavía queda pendiente. ¿Sí?
Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Las sociedades históricamente han sido muy estratificadas. Pasa en el Ecuador, pasa en Japón, pasa en Estados Unidos, pasa en Francia. Las clases sociales existen, antes denominadas castas, estamentos, pero la división social todavía continúa. Datos a tomar en cuenta, lo que decíamos. Necesariamente los modos de producción van a generar grupos peleados. Si lo vemos desde la esclavitud, amo versus esclavo. Si lo vemos en la época medieval, señor feudal versus el siervo y el vasallo, que era la persona que trabajaba la tierra, mientras que el señor feudal, el dueño de la tierra. Si lo ven ya en el capitalismo actual, burgués proletariado. Lo ven en el mercantilismo, el español, el indígena. Y así pueden verlo en cualquier modo de producción. ¿Ok? Bueno. Creo que tenemos bastantes luces en relación a lo que es modos de producción, no solo desde una perspectiva, digamos, teórica de características, sino también crítica. Les hago la invitación para que estén pendientes a las redes sociales de CD Center, que estén atentos a los números que se están publicando en pantalla para preguntas en relación a los diferentes cursos que estamos ofertando en este momento. Síganos en el grupo de Telegram también de CD Center, ¿sí? Para que estén pendientes de todo nuestro trabajo. Esta clase ha sido impartida por el profesor Diego Pérez, docente de Sociales e Historia dentro de nuestra institución CD Center. Nos vemos en una próxima entrega. Cuídense.